días, bienvenidos a nuestro segundo servicio online de este domingo 30 de agosto del año 2020. Estamos transmitiendo para todos los amigos, hermanos de la Iglesia Cristiana Visión de Fe en Guatemala y en el mundo. Y queremos decirles que tendremos un tiempo de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, luego el mensaje y al final estaremos orando por las necesidades de sanidad y otras peticiones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que Juanca, como siempre, eres bienvenido, que Dios te bendiga. Estamos viendo que ya se abrirán los aeropuertos, así que quiera Dios que pronto tu esposa amada y tú puedan estar con nosotros en Guatemala para visitar a la familia y para verte. Y mientras eso llega, pues queremos unirnos contigo cantándole al Señor. Juanca, el tiempo es contigo. Yeah. Alguien que lo crea hoy. Vamos, levántale. Él está aquí. Sí, Señor. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder. Levanta tu voz y di a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. En su nombre, vamos, levanta tu voz. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sí, le llaman guerrero y le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Yeah. Vamos, alguien tiene que gritar de júbilo. Aquí. Vamos. Vamos haciendo la parte de nuestra guerra, nuestra batalla. Yeah. Estad quietos y ved la salvación. Este es nuestro estar quietos. No es pasivo, es activo en el espíritu. Dilo. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder. ¿A quién? A su pueblo. Y gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, solo en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Y fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oro. Para todo el que cree esta noche, vamos, créelo. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oreb. Para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Alguien dice amén. Aquí. Alguien puede celebrar esta noche con gritos de júbilo. Yeah. Aquí. 1, 2, 3, 4. Sí, Señor. Levanta tu voz fuerte. Cuéntame un Dios
que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantar. Otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina, fue cantando. Otra vez gritando, avivamos a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto. Él nos guía, Él está contigo. Nube en el desierto. Alguien que lo crea, levante su voz. Le llaman guerrero, le llaman guerrero. Yeah. Le llaman guerrero. Fuerte. Y Jehová es mi guerrero. Wow. Vamos, que se oiga ahí en tu casa. Levanta tu grito. Jehová es mi guerrero. Yeah. Todos los guerreros conmigo. Y Jehová es mi guerrero. Wow. Yeah. Yeah. Y Jehová es mi guerrero. Wow. Dale tu alabanza al Rey de Gloria. Con mi alabanza pelearé. ¿Por qué? Y danza y pandero ayudaré. Fuerte. Y címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. ¡Wow! ¡Fuerte! Alguien lo tiene que creer. Jehová es mi guerrero. ¡Yeah! Jehová es mi guerrero. ¡Yeah! ¡Yeah! Y Jehová es tu guerrero. ¡Wow! Vamos, levántate y canta. Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra. Y danza y pandero ayudaré. Y címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz grita. Yeah. Hay gozo, hay júbilo, hay fuego de Dios esta noche. Vamos, recíbelo y canta. Es mi guerrero, es mi guerrero. Alguien dígalo. Es mi guerrero. Él es, Él va delante de ti. Es tu guerrero, es tu guerrero. Jehová es tu guerrero. Sí, Dios, Jehová. Aleluya. Muy bien, gracias Juanca. Qué hermoso es compartir tiempos de adoración y de alabanza al Señor. Vamos ahora pues a tener la meditación de la palabra del Señor. El tema es el pan del cielo. Un tema sugestivo y lo vamos a extraer de Juan capítulo 6 y comienzo la lectura leyendo el versículo 1. Después de esto, ¿después de qué? Después de la sanidad que el Señor hizo en el capítulo 5 al hijo del noble que le dio la palabra al Padre, el Padre la creyó y se fue a Capernaum. Y cuando llegó a Capernaum, después de una noche, de un mediodía de camino, se encontró con que su hijo había sido sano desde el momento que Jesús le dio la palabra. Después de esto, también Jesús se movió de donde estaba. ¿Dónde estaba? En Caná de Galilea. Se movió al otro lado del mar, dice, del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces el Señor estaba en Caná, que está en esta parte del mapa, en las montañas, y luego se dirigió a Capernaum, donde había sido la sanidad, donde él establecería también su sede ministerial, y ese es el recorrido que él hizo. Pero estando en Capernaum, relatan los otros evangelistas que
vio a sus discípulos porque estaban trabajando, estaban enseñando y los discípulos le ayudaban con las personas. Entonces los vio cansados, que no tenían ni tiempo para comer, entonces se los llevó a un lugar desierto. Eso significa que como estaban a la orilla del mar, pues obviamente ellos tomaron una barca para irse al otro lado del mar. No atravesaron el mar, el lago, como podríamos haber supuesto, sino que ellos hicieron un recorrido más o menos, digamos, de que estaban en Capernaum, no se fueron al otro lado como para Gadara o Gerasa, sino que de Capernaum se vinieron cerca de Tiberíades. Entonces las personas que los vieron, ellos se fueron a pie por las montañas hasta el lugar donde Jesús fue a descansar con sus discípulos. Ese es el recorrido que hicieron. Entonces dice que la gran multitud lo seguía, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte o al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Los otros evangelios dicen que en ese momento hizo sanidades y muchos milagros para aquella multitud que le seguía. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, le dice a uno de sus discípulos, a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esta multitud? Pero decía para probarlo. La palabra probarlo no quiere decir que le estaba haciendo un examen o que lo estaba poniendo en una situación difícil. No, le quería dar una enseñanza. Porque dice el versículo siguiente, él sabía por qué, él sabía lo que iba a hacer. Jesús no fue sorprendido en nada, pero quería que su discípulo aprendiera. Entonces, este hecho nos dice que es igual que cuando relata la Escritura en capítulo 22 de Génesis que Dios probó a Abraham. No es que lo haya probado, no es que Dios hubiera dicho, vamos a ver si me ofrece a su hijo, vamos a ver si me obedece. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham, pero es una forma literaria de expresarlo para mostrarnos a nosotros la experiencia que Abraham habría de adquirir con en esta circunstancia. Así que Felipe le respondió para que veamos lo que hay en el corazón de Felipe, que sería lo que habría en el corazón de cualquier persona, cualquiera de nosotros. Ante una circunstancia de esa naturaleza, pues todos reaccionaríamos de la misma manera, o más o menos parecida. Felipe le respondió y le dice, 200 denarios de pan no les bastarían a cada uno para recibir un pedazo. Pero aquí he puesto la nota que tiene la versión que estoy usando, que es la Nueva Biblia de las Américas, la nota B, y dice, es decir, salario de 200 días. Felipe le respondió, 200 denarios, es decir, un salario de 200 días. No les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Ese es el análisis que él hace, y es un análisis de un contador, de un ingeniero, de un hombre que es práctico. 200 denarios es imposible para esta multitud. Más adelante vamos a ver cuántos eran los que estaban ahí presentes. Bueno, esta conversación que tuvo con Felipe la escuchó Andrés, uno de sus discípulos, el hermano de Simón Pedro, y este le dijo algo a Jesús que está recogido en el versículo 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados.
Pero ¿qué es esto para tantos? De todas maneras, podemos ver la fe del niño y la incredulidad de Andrés, del discípulo. El niño seguramente también escuchó lo que le dijo a Felipe, ¿qué haremos? Y la respuesta de Felipe, no hay dónde comprar. En primer lugar, no hay con qué comprar. Mucho dinero, 200 días de trabajo, pues, sueldo de 200 días, es imposible comprar todo lo que necesita esta multitud, pero el niño lo escuchó. Y como el niño estaba viendo las sanidades, los milagros, dice que un milagro trae otro milagro y otro milagro. Cuando uno ve un milagro, pues están abiertas las puertas de los cielos para seguir viendo milagros. Entonces él ofrece, mire qué lindo, ¿verdad? Ofrece lo que tiene, su sustento, su almuerzo, su comida, pero no tiene el egoísmo de decir, esto es para mí. Y es que cuando nosotros damos, en realidad hacemos una obra similar a la de Dios, que ese es su carácter de dar y es la puerta a un milagro. Entonces este muchacho está abriendo la puerta a un milagro. Gracias a Dios, Felipe no se queda con la oferta del niño, se la traslada al maestro, aunque le traslade su opinión, ¿verdad? Con la pregunta, ¿pero qué es esto para tanto? Pero eso Jesús no lo toma en cuenta, sino que veamos lo que dice a continuación. Jesús da por sentado que esos 2 pececillos y esos 5 panes de cebada van a servir para alimentar a aquella multitud de personas. Entonces da instrucciones, hace una organización, dice que la gente se siente. Los otros evangelios en relatos similares a este milagro dicen que se sentaron de 10 en 10, de 50 en 50. Y eso nos lleva a la unidad de la escritura, porque la asamblea mínima que se dice en el Éxodo cuando se da la instrucción de comer el cordero de Pesaj o de Pascua, el mínimo eran 10 personas, 10 varones que tenían como la medida para comer un cordero. Y a eso se le llamó la unidad básica de una asamblea. Y la suma de 10 unidades básicas nos daba el número de 50 y de 100. Y cada una, los de 10, los de 50 y los de 100, pues tenían un príncipe, un dirigente, y eso facilitaba la organización y la movilización de la multitud de los ejércitos que salió de Egipto, los 2,5 millones aproximadamente de personas, y pudieron organizarse muy, muy bien de esta manera. De igual forma, es difícil atender 50 personas o 20 personas, uno se puede estresar demasiado. Y ahora va Jesús a atender a una multitud mucho más grande de 20 personas, pero antes de empezar a repartir o que se dé el milagro de la multiplicación, les pone el orden bíblico de la asamblea, de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100, para facilitar la distribución. Así que hágase todo decentemente y con orden, dijo el apóstol Pablo para las reuniones de la iglesia, y eso hablando de los dones espirituales, de las manifestaciones sobrenaturales que puedan darse en un servicio, en una congregación, en una asamblea de creyentes. Tampoco se puede desordenar, decentemente y con orden, porque que sea sobrenatural, que sea el Espíritu de Dios que ponga el poder de hablar o de discernir o de hacer un milagro, no significa que no vaya a haber orden, y tampoco significa que no vaya el individuo a tener participación, que va a ser el Espíritu el que lo va a anular, y como un robot va a actuar. No, todavía tiene sus facultades y tiene que echar mano de la inteligencia para hacer un ordenamiento. Entonces Jesús les dice que se sienten, hagan que la gente se siente. Pues si empiezan a repartir y creen que no va a alcanzar, se va a producir un motín, puede haber muertos. Por eso la decencia y el orden siempre será importante en las reuniones del Señor.
Entonces dice, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, era agradable sentarse. Pero al final el versículo nos da un dato extraordinariamente sorprendente. Dice, el número de los hombres era unos 5,000. Claro, esto lo tenemos que multiplicar, porque de igual manera que pusimos el ejemplo de la asamblea de 10 personas en la noche de la salida de Egipto, o la organización que se dio después en el campamento de Israel, de igual manera tenemos que decir que se organizaron aquí para darle de comer a esta multitud. Si allá fueron 600,000 varones de a pie, esos 600,000 estaban acompañados de 600,000 esposas, estaban acompañados por lo menos de 600,000 niños, y quizá, como dice que los 600,000 hombres eran de 20 a 50 o a 60, a 50 años, entonces los que sobrepasaban la edad podrían también haber sido una cantidad de 600,000, de manera que se calcula que los que dejaron Egipto fueron aproximadamente 2,5 millones aproximadamente. De igual manera, este conteo de los 5,000 varones que se dice aquí en el versículo 10, el número de los hombres era de unos 5,000. Ahora podemos nosotros hacer las mismas estimaciones. 5,000 varones nos da lugar a 5,000 ancianos. Ahí ya van 10,000. 5,000 mujeres. Ahí van 15,000. 5,000 niños. Ahí van 20,000. Claro, no podemos ser dogmáticos y decir que fueron 20,000. Pudo haber sido un poquito menos, pudo haber sido un poquito más, pero de que fueron mucho más que 5,000, eso también es innegable. 5,000 ya es una multitud, pero 5 por 4 es una multitud 4 veces mayor, o por 3, 4 veces mayor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mire cómo se da el milagro. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. La clave aquí está en esta palabra, gracias. Quizá esa es la esencia del mensaje de este domingo, la gratitud, el dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos da. Especialmente la comida representa la vida, el permiso para seguir existiendo con nuestro cuerpo en este mundo. Así que lo más importante es comer. La comida, la bebida, son los elementos esenciales para poder existir, tener fuerzas en nuestro cuerpo que se pueda desenvolver y mover de un lado para otro. Si nosotros somos agradecidos con la comida, creo que podemos ser agradecidos con todo y podemos sobrepasar cualquier necesidad que tengamos. Dice la Escritura en la Epístola a los Corintios, capítulo 9, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Esa es una declaración muy hermosa, porque podríamos preguntarnos, ¿comemos? Bueno, sí comemos, entonces Dios nos da el pan. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 32, dice, no os preocupéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. No hay que tener esa ansiedad de qué comeremos, porque si comemos, Dios sabe que tenemos que comer y Dios sabe que lo necesitamos y entonces Él nos va a proveer. Así como esta multitud de 20,000 personas están toda la mañana bajo el sol escuchando el mensaje del Hijo de Dios, del portador de los derechos de amor, del amor entrañable, están recibiendo los milagros de sanidad, están recibiendo tantas bendiciones, ahora ya tienen hambre, pues tienen que comer y Dios sabe que tienen que comer. Y ahí es donde se arranca todo el proceso. Felipe,
¿Qué haremos con esta multitud? ¿Cómo les daremos de comer? Le va a dar una enseñanza. Bueno, Felipe, su respuesta pragmática es, ni 200 días de sueldo alcanzarían. Además, las incomodidades, ¿dónde comprar? No hay tienda suficiente, estamos en un lugar desierto. Pero el niño viene y ofrece su sustento, hace un acto de dádiva, de generosidad, y se lo dice a Andrés, Andrés se lo dice al Señor, y el Señor ni lo duda, ni lo pone en duda, ni lo piensa dos veces, sencillamente pone orden, recuéstense, y hace el acto de acción de gracias. Darle gracias a Dios por la comida es uno de los dones o es uno de los actos más espirituales que podamos tener y que pueden hacer depender el éxito de nuestra vida. Ser agradecidos por lo que comemos. Entonces, Jesús dio gracias, otros evangelios dice, bendijo. Es que dar gracias y bendecir, pues, es casi lo mismo. Ahora, es necesario que también pensemos que no somos los autores del milagro, de la multiplicación. Entonces no es como muy apropiado decir yo voy a bendecir estos panes, yo bendigo los panes para que se multipliquen o bendigo esto para que nos alcance. No, hay que bendecir al dador de los panes, al dador de la vida, hay que bendecir a Dios. Eso es lo que nos manda la Escritura. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 8:10. Deuteronomio 8:10 dice este mandamiento tan hermoso. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Es un corto versículo, pero es uno de los grandes mandamientos que hay en la Escritura que nos permitirán tener el sustento todo el tiempo y nos permitirán también no tener miedo de la escasez o del hambre. Comerás, te saciarás y bendecirás. Aquí yo noto que después de comer, después de saciarme, debo bendecir. Es como orar al final de una comida. Nosotros acostumbramos por mucho tiempo a orar antes de la comida y es cierto, tenemos que orar y dar gracias a Dios, bendecir a Dios porque nos dio el sustento que vamos a tomar en el momento de tomarlo. Pero aquí el versículo nos dice, Deuteronomio 8:10 nos dice que también debemos de bendecir después de comer. Ahora, preguntémonos, ¿y esta multitud lo sabría? Quizá lo sabrían y quizá lo hacían en su casa, pero está en un momento difícil, no se puede hacer una oración juntos los 20,000, pero quien lo sepa, lo puede hacer, y eso es lo importante, tenerlo en el corazón para hacerlo. Y lo importante es que Jesús hizo la acción de gracias al principio y seguramente la hizo al final. Entonces, después de haber comido, dice, se saciaron, es decir, no comieron con escasez, se repitieron hasta que ya no hubo espacio que ellos pudieran ocupar en sus cuerpos. Entonces, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Qué bonito, ¿verdad? Qué orden para repartir, para orar, pero también orden para recoger, para no dejar tirado el pan. Y esto nos enseña que el pan no se debe tirar, no se debe echar al bote de la basura. Si no vamos a comer algo, compartamos el pan con el hambriento, regalemos parte de nuestra comida, pero no lleguemos al extremo de botar la comida porque se descompuso, porque no tuvimos con quién compartirla. Es muy bueno compartir con otros que tienen necesidad. Entonces, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Qué bonito. Muy bien. Ellos hicieron caso, los discípulos, seguramente los jefes de
también de sección, de asamblea de 10 y de 50. También con la ayuda de ellos se recogieron y dice que fueron 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Qué abundancia, ¿verdad? Dios da más allá de lo que somos capaces de pedir o de entender, como dice el apóstol Pablo, según el poder que hay en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder de la acción de gracias, el poder de la fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. Entonces nos vamos a dar un saltito de versículos y vamos a ir al versículo número 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están interesados y hacen una bonita pregunta. A veces tenemos muy buenas preguntas, pero tenemos respuestas muy equivocadas. Vamos a ver qué viene a continuación. Entonces a continuación encontramos que dice, Jesús le respondió, ahí viene la respuesta de él, ¿qué es lo que hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¡Qué maravilloso! La obra de Dios no consiste en otra cosa sino creer en Jesús, en el que Él ha enviado. Yo creo que cualquier corriente religiosa o cualquier corriente de pensamiento que nos aparte de creer en el Hijo de Dios, en el que Dios ha enviado, es una corriente que no vale la pena seguir, que no vale la pena ponerle esfuerzo, porque al final eso solo va a servir para esta vida que es tan corta. Pero si nosotros hacemos lo que conviene, entonces estaremos trabajando para vida eterna. Entonces, él le responde y dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Imagínese usted que la obra no es hacer algo. Los mandamientos son muy elogiables y son parte de la vida del reino. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es la norma, cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos qué hacer cuando alguien nos ofende, encontramos qué hacer cuando tiene alguien hambre, o si un enemigo que nos ha ofendido se le cae su animalito de carga, nos dice que hay que ir y ayudarlo. La palabra de Dios tiene mandamientos que son tan valiosos y tan hermosos, pero hay que tener mucho cuidado. Cumplir todos los mandamientos no nos da salvación. No es el medio de alcanzar la vida perdurable, la vida eterna. Y entonces se puede usted preguntar a estas alturas, entonces, ¿qué es lo que me da el alcance de la vida eterna? Pues lo que me da el alcance de la vida eterna es la promesa que Dios ha enviado. ¿Y qué tengo que hacer con la promesa? Creerla y aceptarla. Entonces, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras tienen dos cosas. Una, mandamientos o procedimientos. ¿Qué quiero decir con mandamientos o procedimientos? Un ejemplo. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. El procedimiento sería, bueno, lo voy a honrar, en la práctica lo voy a respetar, lo voy a ayudar, voy a velar por él, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el mandamiento. Hay otros muchos mandamientos, como no robar. Bueno, puedo proponerme no robar y ser impecable en no robar. Quiera Dios que no deje esa impecabilidad, que no caiga de ese nivel que pudiera haber alcanzado. Pero si yo cumpliera todos los mandamientos de la palabra de Dios, aún así no alcanzo salvación. No alcanzo la vida eterna, ni alcanzo todo lo que Dios tiene prometido para mí. ¿Y cómo así que no alcanzo si estoy cumpliendo mandamientos que están en la Biblia? Sí, pero es que no somos salvos por vía de lo que hacemos. Somos salvos por
la promesa que creemos. Esa es la otra parte de las Escrituras, la promesa, las promesas. ¿Promesa de qué? Promesa de que Dios mismo vendría a ser nuestro Redentor. Y para eso, pues, todas sus promesas en el cielo se quedaron las Sagradas Escrituras con todas las demandas puestas, y Él bajó a la tierra como una semilla y luego tomó forma de hombre y creció y vivió como hombre y murió habiendo renunciado a la majestad, habiendo puesto a un lado y hecho caso de lo que significa el rocío del maná, el atributo de disminuir su honra. Y así lo hizo, disminuyó su honra para poder ser crucificado. Por eso aquí dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Eso es lo que tenemos que hacer. Si creemos en Jesús, bueno, será fácil obedecer los mandamientos. Los mandamientos vendrán como de manera agradable, de manera entendible, porque entenderemos que son las normas de convivencia con los miembros del reino de Dios. Y aunque a veces pudiéramos fallar y tener una transgresión hacia uno de los mandamientos de nuestro prójimo, tenemos el derecho a pedir perdón. Sigue diciéndoles a esta multitud, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida eterna. ¡Qué maravilloso! Aquí nos da el secreto de cómo sucedió la venida de Dios a la tierra. No es que Él subió al cielo, es que Él descendió del cielo, porque nadie dice ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Vino menos que pan, vino en forma de semilla, y en forma de semilla se puso en el vientre de una dama, la Virgen María, y luego nació, y luego creció, y luego hizo la obra de redención. Ese es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí y no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué bonito. Ni hambre ni sed, las dos cosas serían saciadas por el Señor, tanto la sed como el hambre. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Y aquí tenemos la gran promesa, la gran oferta, que es la voluntad ratificada por Dios, por el Abba, el Padre, que todo el que crea, que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Querido internauta, ¿cree usted en Jesús o no? Eso no admite confusión. ¿Usted cree o no cree? Si no cree, pues, pero está oyendo este mensaje, quizá este mensaje está haciendo en su corazón un trabajo para que usted crea, y todo eso viene de Dios, es la gracia de Dios. Todos los que alguna vez en nuestra experiencia en la vida, en el pasado, pudimos verlo a Él, ya no como un profeta, simplemente un humano más, sino que lo que vimos como Dios habitando entre nosotros, el Dios que se hizo un siervo para vivir con nosotros, pues todos estamos muy agradecidos, porque sabemos que sin la ayuda de Él no lo hubiéramos alcanzado. Por eso yo quiero invitarle a usted, y enfatizo y también invierto un poquito de tiempo para que, si usted no cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, haga un alto aquí y lo reciba. Si hay alguien ahí al otro lado de la cámara que necesita hacer esta oración, hagámosla. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor Jesús, yo he buscado alcanzar en mí una paz de regocijo
y una tranquilidad en mi alma, pero no lo he hecho. Pero hoy vengo a verte a ti clavado en el madero del Calvario, pero no fuiste llevado ahí por causa mía, sino que tú mismo tomaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero, y tú mismo, como está escrito, moriste para que fueras muerto a los pecados, pero con una razón, vivo a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, que nos sanas. Gracias, Señor, que nos curas. Y gracias, Señor, por quienes han hecho esta profesión de fe en sus corazones. Te pido que tú los bendigas, que si usted, querido internauta, quiere crecer en el conocimiento de la palabra, le dejamos nuestra dirección para que vuelva y busque en Facebook Iglesia Cristiana Visión de Fe, o para que busque en YouTube los estudios de domingo que están colgados, que tienen al final una administración. Muy bien, ahora quiero hacer la oración por las necesidades. Padre que estás en el cielo, no conozco todas las necesidades, pero sé que las hay. Estoy rogando, Señor, por la cirugía en Hadasha, que fue hecha el martes 25 de agosto. La pongo en tus manos en su recuperación, a su mamá, a Nené de Castellanos, y a la valiente Keren, que fue la médico que dirigió la operación, siendo una operación para su hermana, no se amilanó, sino que procedió y la operó. Gracias, Señor, por esa operación y por esa intervención tuya. Estoy poniendo en tus manos, Señor, y dándote gracias por el retorno de Dorita Valencia, que pudo regresar de Baja California. Gracias porque has estado con ella y siempre estarás con ella. Estoy dándote gracias por la recuperación de la salud de mi hermano Chente Ibarra, de hermano Otto Gaitán, de Carlos Domínguez, que se han recuperado maravillosamente, Señor, de los dolores que aquejaban su cuerpo. Gracias, Padre, porque también la pastora Rosita está en una abierta y franca recuperación para terminar su tratamiento, y tú le has dado vida, Señor, y le sigues dando la vida en abundancia. Sin embargo, quiero rogar por aquellos que están todavía con una petición por salud, por el papá de Meli Díaz, la mamá de Edgar Aldana, Señor, porque consueles el corazón de los dolientes como Patti Castellanos de Ibarra por la muerte de su madrecita, y todos los que han perdido un ser querido en estos días, Señor, en este tiempo, los Rosales, que se fue la madrecita Rosales. Yo te ruego el consuelo en sus corazones, Señor, que tú mitigues el dolor y los ayudes, Señor amado. Estoy pidiéndote por la salud de Anita Urbina, de Cecia Urquizú, Señor, rogándote por la salud de Mercy Salguero, que a veces hay temporadas que el mal aflige su cuerpo, para que tú le des la fuerza para seguir adelante, Señor. Estoy pidiéndote por Mavi Calduch y por el nietecito de hermana Emiteria. Estoy rogándote, Señor, por todos los que están enfermos, dándote gracias por la recuperación maravillosa de Marvin Lemen y de su familia, Señor, por todas las peticiones que están en la página de Facebook de nuestra amada hermana Jennifer de Alvarado, que tú atiendas esas necesidades según tus riquezas en gloria. Señor, por mi hermano Rola, Señor, yo te ruego la sanidad de su cuerpo, las fuerzas en sus piernas, en sus músculos, que no lo dejes postrado, Señor, que pongas el ánimo para ser sano, como aquel cojo de Listra, que Pablo vio que tenía fe para ser sano. Regálale fe a mi hermano para que él pueda creer en su sanidad y ser sano, Señor, y hacer la labor que le has encomendado todavía. Te ruego por la salud de Sarita de Calderón, Abigail de Cifuentes, Rutilia de Maldonado. Te doy gracias por las respuestas que hubo en las familias, Señor, por el resultado exitoso del examen de Elisa Castillo Cifuentes,
por la salud de Diego Castillo Cifuentes, Señor, por la cirugía de Eloísa de Maldonado, también te doy gracias, Señor. Ahora quiero pedirte de manera especial por los que perdieron su trabajo en estos meses, Señor, rogándote que tú les abras puertas y creatividad, que les dirijas, Señor, para tener éxito en sus gestiones, por los predicadores, por quienes están predicando tu palabra en cualquier parte del mundo, porque ahora que se van a abrir las iglesias, Señor, sea la prudencia tuya la que nos dirija cómo hacerlo para no ser medios de contagio, sino de bendición a nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén.